Hola a todos, bienvenidos a la clase 25 del módulo de Sociología Básica. Vamos a continuar en esta clase con lo que estuvimos viendo en la clase 24 sobre la noción de sociedad de la información. En la clase 24 estuvimos hablando respecto a las características de lo que se denomina como sociedad de la información. Básicamente el predominio de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación y cómo ese fenómeno ha ido modificando varios aspectos de la sociedad. ¿Ya? Eh, en esta clase vamos a tratar de ver algunas implicancias positivas y negativas de la sociedad de la información, ¿ya? En distintos ámbitos relevantes, ¿ya? Lo educativo, el trabajo, ese tipo de ámbitos, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos de la clase. El objetivo general es el mismo de la clase 24, entender el fenómeno de la sociedad de la información desde la perspectiva de la sociología. Los objetivos específicos: el primero, conocer las principales implicancias positivas de la sociedad de la información en diversos ámbitos relevantes. Y el segundo objetivo específico, conocer las principales implicancias negativas de la sociedad de la información en diversos ámbitos relevantes. ¿Ya? Comencemos entonces. Partamos por hablar sobre las implicancias positivas y negativas de la sociedad de la información en las relaciones e interacción sociales, ¿ya? Es decir, en las relaciones sociales y en la interacción social. ¿Ya? ¿Qué consecuencias ha tenido o qué implicancias tiene la sociedad de la información, tanto positivas como negativas? Eh, Implicancias positivas, ¿ya? Algunas de estas cosas las hemos hablado ya, ¿ya? Así que básicamente vamos a recordar algunas cosas y agregar otras, ¿ya? Una implicancia positiva: eliminación de las limitaciones espaciales y temporales para la interacción social. ¿Ya? Eso lo hemos mencionado varias veces. Lo mencionamos en la clase anterior y también lo mencionamos cuando hablamos de globalización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el uso, la introducción en la sociedad y el uso de medios tecnológicos como Internet y el teléfono celular, por ejemplo, amplían las posibilidades y formas y modalidades de interacción entre las personas. ¿Ya? Ya no es necesario hacer todo cara a cara. ¿Ya? Básicamente eso. Y eso va eliminando las limitaciones que van a haber de tipo espacial y temporal, como hemos dicho. ¿Ya? Si uno quiere hablar con un amigo que está en otro continente, en otro país, se puede hacer de manera rápida y fácil. ¿Ya? Eh, el espacio también no es una limitante porque existe el teléfono, existe la comunicación satelital, el internet. ¿Ya? Por lo tanto, claro, el espacio sigue siendo un factor, pero ya no es una limitante para comunicarse entre las personas. ¿Ya? Y el tiempo tampoco, ¿ya? El tiempo tampoco. Eh, ya no hay que esperar que una carta demore, o sea, el tiempo que demora una carta física en cruzar un país, eh, o cruzar, o digamos dentro de un mismo país. eh, ya no hay que esperar ese tiempo como se esperaba antes cuando la gente se comunicaba con cartas físicas, por ejemplo. Ya ese tiempo ya no existe ya. Ahora uno escribe un correo electrónico y de manera inmediata está recibido en cualquier parte del mundo. Eh, Eso tiene que ver con la eliminación de las limitaciones espaciales y temporales. ¿Ya? Cosas que hemos hablado ya, pero aquí lo estamos recordando. ¿Ya? Otra implicancia positiva: aparición de más instancias para la comunicación horizontal. ¿Ya? Nosotros en alguna oportunidad hablamos o dijimos que la comunicación horizontal era aquella comunicación en la que los estatus de las personas no tienen relevancia. Es decir, todas las personas se pueden tratar de igual a igual, ¿ya? Sin diferencia de estatus. Eh, la sociedad de la información permite que aparezcan instancias que facilitan la comunicación horizontal, por ejemplo, redes sociales como Twitter, ¿ya? A partir de las cuales las personas pueden interactuar con otras de igual a igual, sin distinciones de estatus. ¿Ya? Es muy común, por ejemplo, que muchos artistas, deportistas o empresarios escriban cosas en Twitter, ¿ya? O publiquen cosas en Instagram y la gente le responda como si le estuviera respondiendo a cualquier, o comenta sus cosas como cualquier otra persona, como si se tratara de cualquier persona, ¿ya? Eso lo permite eso lo permiten las redes sociales, ¿ya? Eh, Algo que sería más difícil de hacer si fuera cara a cara,
digamos. Es común, por ejemplo, que hay algunos empresarios en Chile que publican cosas en Twitter y la gente les responde o, o replica lo que están diciendo. Y no en muy buenos términos a veces, ¿ya? Eso, eso se da debido al tipo de comunicación que permite Twitter, que es una comunicación horizontal, ¿ya? Donde no hay famosos, no hay gente importante, donde prácticamente las opiniones de todos valen lo mismo, ¿ya? Y eso solo se puede lograr gracias a una plataforma de este tipo, ¿ya? Donde se democratiza de alguna forma la comunicación, se eliminan las distinciones de estatus, ¿ya? Y eso, como les decía, hacerlo de cara a cara es mucho más difícil, ¿no? O sea, no es imposible, pero es más difícil lograr eso. Entonces, ¿se puede considerar como positivo que existan instancias de comunicación horizontal? Sí, siempre y cuando se usen bien, obviamente, ¿ya? Pero es importante que la gente pueda comunicarse con otras personas sin que importe su estatus, ¿ya? Porque, digamos, las opiniones sobre diversos temas de importancia no tienen por qué estar eh, categorizadas por el estatus de la gente, de quienes opinan, ¿ya? Así que en ese aspecto debería considerarse como algo positivo, ¿ya? Otra implicancia positiva, aparición de más instancias para el establecimiento de relaciones sociales significativas en base a intereses comunes, ¿ya? Aparecen más plataformas, más posibilidades de que la gente se pueda relacionar con otras, ¿ya? En base a intereses comunes, ¿ya? Y eso hace que la gente sea más sociable desde cierto punto de vista, ¿ya? Porque se juntan con otra gente en base a algún interés común y eso lo logra a través de internet, a través de las redes sociales, a través de las comunidades virtuales, ¿ya? Que están basadas en algún elemento cultural específico, ¿ya? Que puede ser aprender un idioma, eh, jugar videojuegos, ¿ya? Disfrutar de la ópera, etcétera. Hay cientos de cosas que permiten que la gente se una a través de internet en base a un interés común, ¿ya? Y eso se logra gracias a la existencia de redes sociales, de comunidades virtuales, etcétera, ¿ya? Que están fundamentadas en internet, obviamente, en los teléfonos celulares, en la computación, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, las tecnologías de la información y la comunicación permiten que aparezcan más instancias para que se establezcan relaciones sociales importantes, significativas entre las personas en base a intereses comunes, ¿ya? Eso es positivo cuando se enfocan en cosas que son positivas, por supuesto, ¿ya? En la cultura, la educación, ese tipo de cosas, ¿ya? Implicancias negativas de la sociedad de la información en las relaciones sociales y en la interacción social. ¿Qué podemos decir? Bueno, yo identifiqué dos acá, que son las más importantes probablemente. La primera, pérdida de la significación en los procesos de interacción entre las personas. También se da eso. ¿Por qué? Porque las TIC reemplazan de alguna manera la interacción que es presencial, ¿ya? Y eso hace que se pierdan muchos elementos que son relevantes dentro de la interacción humana, como el contacto físico y la comunicación no verbal, en algunos casos, ¿ya? Por WhatsApp, por ejemplo, uno habla por texto, se pierden elementos, se pierden elementos que solamente se pueden comunicar a través del contacto presencial, ¿ya? Las relaciones, las interacciones sociales pierden emotividad en alguna medida a partir de las TIC, ¿ya? Cuando su uso es demasiado profundo, ¿ya? Eh, y cuando la gente ya comienza a reemplazar la interacción presencial por la interacción virtual, en base a WhatsApp, en base a redes sociales, habla de estas plataformas como Zoom que existen hoy en día. Cuando la gente comienza a reemplazar eso, ya se comienza a perder un poco la significación en los procesos de interacción que desarrolla la gente. Por supuesto que no hemos llegado al punto en que todas las interacciones sean virtuales, no, por supuesto que no. Pero en alguna medida sí, algo se pierde, ¿ya? Algo se pierde con la comunicación mediante las TIC. Eh, Porque las personas, o sea, el ser humano es de contacto presencial, ¿no? Ahí es donde tiene
tiene la riqueza, digamos, la interacción y las relaciones humanas, ¿ya? Por lo tanto, las TIC tienen cosas positivas en cuanto a la interacción, facilitan mucho, pero también cuando se abusa de ellas puede llevar a este tipo de cosas, a la pérdida de significación en los procesos de interacción, ¿ya? Otra implicancia negativa: generación de problemas individuales diversos en el ámbito de las relaciones humanas, ¿ya? Eh, Hay muchos estudios que muestran que el uso constante de algunas TIC, por ejemplo, como el celular o los videojuegos, genera aislamiento social, porque la gente se eh, introduce demasiado en el uso de algunas cosas, como los videojuegos, por ejemplo, o el celular, ¿ya? ¿Cuántos nosotros no hemos visto a personas eh, que pasan horas jugando videojuegos, ¿ya? Y no comparten, o como se dice, no comparten, no interactúan con los demás? Son muchas personas, ¿ya? Eso genera aislamiento. Y también las personas que están todo el día metidas en el celular y uno les está hablando y están con la cabeza agachada mirando el teléfono y moviendo los dedos, ¿ya? Eh, Provoca problemas de ese tipo en algunos casos, ¿ya? Aislamiento social. Y en otros casos también puede generar dependencia socioafectiva, ¿ya? Como en el caso del uso de Instagram, de Facebook, ¿ya? Eso puede generar dependencia socioafectiva. Esto en el sentido de que la gente necesita, mucha gente, no todos obviamente, mucha gente necesita constantemente que le estén diciendo que sale bien en la foto o que le gustó el lugar donde fue a vacacionar, o que le gustó los últimos zapatos que se compraron o lo que sea, ¿ya? Mucha gente necesita que le estén diciendo eso, ¿ya? Por eso suben tantas fotografías a Instagram, a Facebook, comentan cosas, etcétera. Buscan la aprobación social, ¿ya? No son pocas las personas que hacen eso, que buscan aprobación social a través de este tipo de redes sociales. Eh, y cuando esa aprobación social no llega, se produce una dependencia, ¿ya? Una dependencia socioafectiva, ¿ya? Eh, las personas se comienzan a sentir vacías, porque no tienen ese refuerzo que les gusta o que necesitan, de que la gente les diga que se ven bien, o que están haciendo las cosas bien, o lo que sea. Pero se genera esta dependencia socioafectiva, ¿ya? Y pasa mucho con Facebook y con Instagram, por ejemplo, que son plataformas donde la gente puede compartir fotografías, ese tipo de cosas. Eh, entonces eso se podría considerar como algo negativo, porque obviamente generar dependencia de algún tipo siempre es algo negativo, ¿ya? Así que eso podemos decir respecto de la implicancia de la sociedad de la información en las relaciones e interacción sociales. Sigamos. En la cultura, ¿qué implicancias tiene la sociedad de la información en la cultura? ¿Ya? Implicancias positivas: posibilidad de un mayor acceso a la cultura global del mundo moderno y globalizado, ¿ya? Las TIC como Internet, la televisión por satélite, los teléfonos inteligentes, nos permiten a todos acceder a aquellos elementos culturales que se han convertido parte de la cultura global o mundial, ¿ya? Es decir, aquellos elementos que comparten la mayor parte de las personas del mundo: tecnología, música, comida, etcétera. Esos son los elementos de la cultura global. Y gracias a las TIC nosotros podemos acceder a esa cultura global. ¿Cuál es la cultura global? La música que se escucha en todas partes, el pop, por ejemplo. El pop anglo es un elemento de la cultura global. Está presente en todas partes, ¿ya? Eh, ¿Qué elemento, para hacer el contraste, qué elemento no es parte de la cultura global? La cueca, por ejemplo. No es parte de la cultura global. Es un elemento cultural específico de un país, como el nuestro. Pero el pop anglo, anglo significa cantado en inglés, ¿ya? En inglés, eso significa anglo. Es algo global, ¿ya? Y nosotros podemos acceder a los distintos artistas que hay de pop, a quien les gusta obviamente, a través de internet, de YouTube, de estas plataformas Spotify, etcétera, ¿ya? Eh, por la televisión, qué decir, podemos acceder a toda eh, el cine, por ejemplo, también es un elemento de la cultura global. El cine de Hollywood, particularmente, ese es un elemento global, pues está presente en todo el mundo, ¿ya? Una película como Star Wars, por ejemplo, forma parte de la cultura global, ¿ya? Independiente de que la gente haya personas que no les gusta, ¿ya?
pero sí es parte de la cultura global, porque se ha llegado a instalar también se le llama cultura pop, ¿ya? Es lo mismo en este caso, estaríamos hablando como de lo mismo. Se ha llegado a instalar alrededor del mundo como un elemento que conocen prácticamente todas las personas en el planeta, ¿ya? Y ese tipo de cosas, gracias a que se pueden difundir por todo el mundo, o gracias a que nosotros podemos tener acceso a esa cultura global, gracias a las TIC, internet, teléfono inteligente, televisión por satélite, etcétera, ¿ya? Entonces, a partir de las TIC, nosotros podemos acceder, tener un mayor acceso a la cultura global del mundo moderno, ¿ya? Otra implicancia positiva, mayores posibilidades de difusión de las diferentes manifestaciones culturales locales. Ahí pasamos al otro lado, a la cultura específica, que es local, ¿ya? Si la cultura global se puede, si a la cultura global se puede acceder desde cualquier parte del mundo gracias a las TIC, también pasa lo mismo con la cultura local, ¿ya? La cueca, ¿no? O sea, ese fue el ejemplo que di hace un rato, que la cueca es un elemento local, no es un elemento global, ¿ya? Pero la cueca la puede escuchar cualquier persona de cualquier parte del mundo, entrando a YouTube o a través de estas plataformas donde hay música de este tipo. Entonces, no solo lo global se difunde gracias a las TIC, lo local y específico a cada sociedad también. Lo que pertenece a cada sociedad en particular y es de esa sociedad también se puede difundir gracias a las TIC. Eh, las tradiciones culinarias, por ejemplo, de cualquier parte del mundo, eh, a través de los programas de televisión, etcétera, ¿ya? El- la música que es propia de una región, las tradiciones folclóricas que son propias de una región, las lenguas, los idiomas que son particulares de alguna región también se pueden difundir a través de las TIC, ¿ya? Eh, el cine local, por ejemplo, también el cine chileno, que trata temáticas bien específicas acá, también se puede difundir por todo el mundo porque gracias a las TIC está disponible en muchas plataformas, ¿ya? Eh, entonces, eso, las TIC permiten acceder a cualquier manifestación o la mayor parte de las manifestaciones culturales que pertenecen a zonas específicas, zonas locales, ¿ya? O culturas locales, ¿ya? Por lo tanto, no solo lo global se difunde gracias a las TIC, lo que es local también se difunde gracias a las TIC, ¿ya? Otra implicancia positiva, posibilidad de una mayor apertura por parte de las personas a la diversidad cultural, ¿ya? El hecho de poder conocer distintas manifestaciones culturales de distintas zonas del planeta, en términos generales, le permite a las personas tener una mayor apertura mental respecto a la diversidad cultural, ¿ya? No todos, obviamente, pero estamos hablando en términos de tendencias generales. El hecho de poder ver distintas expresiones culturales de distintas partes, que uno puede acceder a eso, que uno las pueda ver a través de programas de televisión, cómo viven las tribus africanas, cómo cómo viven las sociedades asiáticas, por ejemplo, ¿ya? En cuanto a sus tradiciones, sus costumbres, eh, cómo viven eh, pueblo originario de Sudamérica, ¿ya? Etcétera. Y eso todo lo podemos ver hoy en día, porque hay reportajes de eso, hay información escrita, ¿ya? Hay fotografía, etcétera, ¿ya? Tenemos posibilidad de ver todo eso. Por lo tanto, ¿eso qué genera? Genera que en general la gente tenga una mayor apertura eh, respecto a la diversidad cultural, respecto al respeto por el hecho de que la gente es distinta en muchas partes del mundo, que vive de otras formas, ¿ya? Insisto que eso es algo general. Obviamente que hay gente que ve cómo comen los chinos y dice, ay, que son cochinos los chinos, ¿ya? Eh, pero en términos generales, respecto de muchas otras cosas, la gente acepta, ¿ya? Tiene esa apertura respecto a la diversidad cultural, de que no todo se hace igual que acá, ¿ya? No todo se hace igual que en Chile, no todo se hace igual que en Latinoamérica. Las costumbres de otras partes son distintas y la gente comienza a tener mayor aceptación y respeto muchas veces respecto de ciertas tradiciones, ciertas costumbres extranjeras, ¿ya? En general, insisto, en general, ¿ya? Siempre van a haber personas que van a mirar por fuera y decir, oye, que son,
que son sucios los rusos porque no se bañan todos los días. Sí, pero es que es la costumbre de ellos. ¿Ya? Hay otras personas que, por el contrario, van a decir, sí, esa es su cultura, ellos verán por qué lo hacen. ¿Ya? El tema es que el hecho que podamos conocer distintas realidades, eso nos abre un poco más la mente. ¿Ya? Y nos hace aceptar un poco más esta diversidad cultural que hay en el mundo, en cuanto a normas, valores, a costumbres, etcétera. Eso respecto de las implicancias positivas. Implicancias negativas de la sociedad de información en la cultura. También identifiqué dos. Debilitamiento de las tradiciones culturales autóctonas locales. ¿Ya? Eh, También se puede dar eso. Por una parte se puede conocer más las culturas locales, pero por otra parte también se pueden debilitar las tradiciones locales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque gracias a las TIC, los elementos globales, digamos, tienen una influencia poderosa en la sociedad. ¿Ya? El cine hollywoodense, por ejemplo, gracias a las TIC, gracias a Internet, a estas plataformas como Netflix, eh, eh, los distintos medios que hay de distribución del cine, permiten que las películas de Hollywood lleguen a todas partes del mundo. ¿Ya? ¿Y eso qué hace? Eso hace que el cine local, por ejemplo, de cada lugar se vea debilitado, porque va a tener una competencia, que va a ser el cine de Hollywood, o el cine europeo, etcétera. ¿Ya? Va a suponer una competencia, ¿ya? De alguna forma. Y eso hace que se debiliten algunas tradiciones culturales autóctonas, ¿ya? Las tradiciones folclóricas, por ejemplo, o musicales autóctonas se pueden ver debilitadas por el influjo de la música global, el pop, por ejemplo, o la música tropical, como yo les comenté en algún momento. El, Acá en Chile, por ejemplo, en las fiestas patrias se toca mucha música tropical, entiéndase cumbia, reggaetón, ese tipo de cosas, ¿ya? Y la música que se debería tocar, que es la cueca y la música folclórica, tiene un lugar secundario o terciario, ¿ya? Y eso se debe un poco a las TIC, a la sociedad de la información. ¿Por qué? Porque se tiene acceso a toda esta música que es extranjera, gracias a Internet, gracias a la radiodifusión, etcétera, ¿ya? Y toda esa música de algún modo supone una competencia, como le estaba diciendo, para los elementos culturales que son propios de cada zona del planeta, ¿ya? En términos generales, siempre estamos hablando en términos de tendencias generales, ¿ya? Otra característica, otra implicancia negativa de la sociedad de la información en la cultura, que eh, las TIC aceleran el proceso de homogenización cultural, ¿ya? En contraposición con el desarrollo de la diversidad cultural. No significa que la diversidad cultural no se dé, pues nosotros hablamos que era una característica de la globalización, por ejemplo, la hibridación, que cada vez están apareciendo más cosas, ¿ya? No estamos diciendo que eso no se dé, estamos diciendo que el proceso de homogenización, que es contrario al desarrollo de la diversidad cultural, se acelera con las TIC, ¿ya? Y nosotros dijimos que el proceso de homogenización cultural tenía que ver con lograr que en todas partes del mundo se hicieran las cosas de la misma manera, o sea, adoptaran los mismos patrones culturales, las mismas normas, los mismos valores, el mismo lenguaje, por ejemplo, el mismo idioma, eh, las mismas tradiciones, las mismas pautas de alimentación, etcétera, ese tipo de cosas, ¿ya? Eso es la homogenización. McDonald's, por ejemplo, es una muestra de homogenización, ¿ya? Un tipo de alimentación que se basa en comida rápida, que se ha tratado de imponer en todo el mundo. Y bueno, y se ha logrado porque McDonald's está instalado en todas partes del mundo, ¿ya? Eso es homogenización. Se trata de que en todas partes del mundo se haga lo mismo, en distintos aspectos. La alimentación es una de ellas, las pautas de alimentación, ¿ya? Con McDonald's se ha logrado en parte eso, ¿ya? Con todas las cadenas de comida rápida, ya no solamente McDonald's. McDonald's es como un símbolo, pero están todas las otras cadenas que se parecen, ¿ya? Que son del mismo tipo. Eso es una muestra de homogenización porque la comida rápida como un elemento de la cultura, el gusto por la comida rápida se ha expandido por todo el mundo y eso ha homogeneizado de alguna manera al mundo, lo ha igualado, en todas partes se hace lo mismo, ¿ya? Eh, y las
digamos, las TIC, la tecnología de la información y la comunicación, ayudan a que eso sea más rápido, a que sea más acelerado. ¿Por qué? Porque la publicidad aparece de McDonald's, aparece en todas partes, en internet, aparece en la televisión, aparece en el cine, etcétera, ¿ya? Eh, la homogeneización, por ejemplo, cultural en términos del idioma inglés también. Eso viene muy ayudado por las TIC, por internet, por los teléfonos celulares. Ahora existen plataformas donde uno puede aprender inglés. Eh, la publicidad sale todos los días en la televisión. Eh, y todo esto es más rápido de hacer, ¿ya? De homogeneizar el mundo en términos del idioma, de las pautas de alimentación, por ejemplo, de la ideología. Es más fácil hacerlo a través de las TIC, porque se puede hacer rápido y se puede llegar a mucha gente de una vez. Entonces, las TIC ayudan, aceleran el proceso de homogeneización cultural, algo que va en contra del desarrollo de la diversidad cultural, ¿ya? Sin desconocer que la diversidad cultural eh, también se está dando de manera rápida, ¿ya? Y también en alguna medida gracias a las TIC. Pero acá estamos viendo el aspecto negativo de la homogeneización, ¿ya? Sigamos. Implicancia de la sociedad de la información en la economía, ¿ya? Algo de esto ya lo hemos hablado en algunas clases anteriores respecto de la globalización particular, creo, ¿ya? Implicancias positivas de la sociedad de la información en la economía. Elimina las restricciones espaciales y temporales para las transacciones financieras a nivel mundial. Eso lo hablamos cuando hablamos del tema de la apertura de las fronteras de las transacciones económicas, cuando ya digamos, las transacciones económicas ya no se limitaban solamente a un país o a un grupo de países que eran vecinos, ¿ya? Que gracias a Internet y a la digitalización de la información a través de las tarjetas de crédito y las bancas virtuales es posible realizar transferencias de dinero por todo el mundo en cuestión de segundos, ¿ya? Uno puede hacer transferencias a cualquier parte del mundo hoy en día, ¿ya? Transferencias de dinero. Si uno quiere transferirle dinero a una persona que está en Francia, por ejemplo, va al banco y a la banca virtual, a eso me refiero. La banca virtual es digamos, la plataforma a la cual la mayoría de nosotros se mete cuando quiere revisar su estado de cuenta, sea en el banco que esté. Esa es una banca virtual, ¿ya? Y, y eso permite que uno pueda hacer transacciones internacionales de dinero por todo el mundo. En unos pocos pasos se hacen transacciones de dinero por todo el mundo. Y la cantidad de dinero que circula hoy en día gracias a las bancas virtuales, a las tarjetas de crédito, ¿ya? Es enorme. Y eso es parte de las TIC, ¿ya? Las tarjetas de crédito, las bancas virtuales funcionan en base bueno, las tarjetas de crédito funcionan en base a la digitalización de la información, en base a códigos de barra, ese tipo de cosas. Y las bancas virtuales funcionan gracias a Internet, a los computadores, ¿ya? Por lo tanto, la ampliación de las transacciones financieras a nivel mundial es gracias a Internet y gracias a las TIC en general. Entendiendo que las TIC incluye Internet, la computación, la digitalización de la información en base a códigos de barra y ese tipo de cosas son las TIC, ¿ya? Otra implicancia positiva: posibilidad de un mayor desarrollo y una mayor eficiencia del comercio y los negocios, ¿ya? Está muy relacionado con lo anterior, ¿ya? Gracias a la implementación del marketing digital, por ejemplo, los sitios web, las redes sociales, o sea, se puede hacer publicidad de manera digital, las tarjetas de crédito y los códigos de barra de los productos, es posible aumentar las ventas y también hacer que los procesos de compra, tanto presenciales como virtuales, sean más expeditos y sencillos, ¿ya? Es decir, hace que el comercio sea más eficiente, ¿ya? Hace que el comercio sea más eficiente. El hecho de que los productos, cuando uno va al supermercado, tengan códigos de barra, hace que las ventas sean más eficientes, sean más rápidas, eso, y más fácil, más sencilla. Porque digamos, la persona que está atendiendo ahí en la caja, el cajero o la cajera, no tiene que estar digitando el precio de cada producto, ¿ya? Ni consultando cuánto cuesta cada producto. Simplemente pasa el producto por un lector de barra, de código de barra, y le aparece el producto de manera automática dentro del sistema de información donde está registrado, ¿ya? Y eso hace que todo sea más rápido, más eficiente. Lo mismo con las tarjetas de crédito. Cuando uno va a pagar, uno
ponen la tarjeta de crédito encima de un lector y solamente hay que ingresar la clave y confirmar el monto y listo. ¿Ya? Eso es rápido, ¿ya? Hace que todo sea más rápido, ¿ya? Y eso de manera presencial. De manera virtual también lo mismo. Uno puede hacer compras con tarjeta de crédito ingresando unos pocos pasos, ingresando algunos números y confirmando los valores, ¿ya? Y ahí uno puede hacer una transacción, una compra electrónica, ¿ya? Una compra por internet. Y todo eso gracias a las TIC, a internet, eh, los celulares, la tarjeta de crédito, ¿ya? La televisión también porque permite el marketing y todo eso, ¿ya? La publicidad, ¿ya? Hoy en día se ocupa mucho lo que es el marketing digital, ¿ya? Es poco lo que se usa con el, digamos, todavía se sigue usando la publicidad física, con folletos y cosas así, pero cada vez tiene más fuerza lo que es el marketing digital, los sitios web, por ejemplo, de empresas, donde se pueden publicitar los servicios, los productos y también vender a través de... Y las redes sociales también se ocupan con un propósito comercial. También hay, digamos, redes sociales especializadas en comercio, ¿ya? Para vender cosas, plataformas, etcétera, para vender cosas, Mercado Libre, por ejemplo, ¿ya? O las mismas páginas de Facebook que se ocupan, que son corporativas muchas veces, que se ocupan para ventas también, ¿ya? Entonces permite que el comercio y los negocios se desarrollen más, crezcan y sean también más eficientes, ¿ya? Implicancias negativas de la sociedad de información en la economía: generación de nuevos riesgos relacionados con fraude financiero electrónico, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la digitalización del dinero y de los datos personales permite que estos datos y el dinero, digamos, de alguna manera estén disponibles o al alcance de cualquiera que tenga acceso a Internet, que sepa cómo operar un sistema informático, ¿ya? Y cualquiera nos puede robar nuestro dinero a través de Internet, ¿ya? A pesar de que los bancos nos dicen que nuestras transacciones, nuestro dinero está seguro en sus cuentas, digamos. Pero se puede, y ha pasado, o sea, no es que solamente se pueda, sino que se pasa seguido, de que hay fraude electrónico, de que hay gente que se le perdió plata de su cuenta, de que, de que los datos se filtran, ¿ya? De que los datos de muchas personas se filtran a través de Internet, ¿ya? Y eso genera fraudes, ¿ya? Fraude financiero generalmente, ¿ya? Porque digamos, toda la información está volcada en Internet, está en la nube, como se dice, ¿ya? O en la red. Por lo tanto, está disponible para cualquiera que pueda acceder a esa información, que sepa cómo hacerlo, los hackers, como se le llama, ¿ya? Los hackers son los que pueden acceder a estos sistemas informáticos que están generalmente protegidos, pero todos los sistemas son vulnerables, todos los sistemas informáticos son vulnerables, eso han mostrado los hackers, hasta los sistemas informáticos más poderosos, más seguros, son vulnerables, ¿ya? Así que eso respecto a ese punto. Otra implicancia negativa: las TIC generan, o la sociedad de la información, mejor dicho, genera nuevas opciones para generar mercados poco éticos y poco transparentes para los consumidores, ¿ya? En otras palabras, si bien por una parte positiva las TIC permiten que los negocios y el comercio crezcan más, la parte negativa, digamos, que vendría a ser el hecho de que eh, se generan muchos mercados poco transparentes para las personas o poco éticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se le vende a la gente cosas que no existen, cosas que no son tal, ¿ya? Eh, se prestan para manipular a los consumidores, ¿ya? Para comercializar productos fraudulentos o imponer condiciones de venta injustas, ¿ya? Cosas que no se pueden devolver, por ejemplo. Muestran productos que se venden de una forma en la televisión o en internet, y cuando uno las tiene en las manos no son así, ¿ya? ¿Por qué? Porque las fotografías han sido trucadas o se sacan de cierta perspectiva para mostrar algo que no es, ¿ya? Eh, entonces, muchas empresas generan esto, tienen poca ética, son poco transparentes con los consumidores y tratan de manipular al consumidor a través de las TIC, a través de la publicidad por internet, a través eh, de la publicidad a través de la televisión.
Por lo tanto, se generan estos mercados que son, como estoy diciendo, poco éticos y poco transparentes para los consumidores. ¿Ya? Eh, y que lleva generalmente un perjuicio para la gente, porque la gente termina siendo engañada o manipulada o estafada muchas veces también. ¿Ya? Porque compró algo que se veía de una forma en internet y le llegó otra cosa. ¿Ya? O también le llegó algo que venía malo, no lo pudo devolver, etcétera. ¿Ya? No siempre es así, hay empresas que son muy responsables con eso, ¿ya? Muy responsables, ¿ya? Pero hay otras que no, ¿ya? Entonces igual es variable, pero se puede dar esta posibilidad, ¿ya? Esta posibilidad impersonal de hacer ventas que no sean cara a cara, generan esa posibilidad de que se engañe a los clientes y a los consumidores, ¿ya? Eso respecto al ámbito económico. Sigamos. Implicancia de la sociedad de la información en el ámbito del trabajo. ¿Qué implicancia ha tenido la sociedad de la información en el trabajo? ¿O cómo se ve el trabajo en el ámbito, en la sociedad de la información? También es una forma de verlo, de plantearlo. Implicancias positivas. Aumento de la eficiencia y facilidad de ejecución de innumerables tareas. Eh, claro, hay muchas tareas que se pueden hacer de manera más fácil, más eficiente, con menos tiempo, de manera más sencilla, etcétera, ¿ya? Sobre todo en tareas que tienen que ver con administración, con los negocios y los servicios, ¿ya? ¿Por qué? Porque las TIC, como lo relacionadas con la computación, el internet, eh, mejoran la rapidez, la calidad y la facilidad con la que se pueden hacer muchas labores que antes había que hacerlas de forma más manual, ¿ya? Antes había que escribir a mano las cosas, digamos. Un informe había que escribirlo a mano, ¿ya? Después apareció la máquina de escribir y ya era una mejora. Eh, pero aún así tenía sus complicaciones porque no se podía, la persona que está escribiendo no se podía equivocar. Si se equivocaba tenía que empezar de nuevo o tenía que borrar y para borrar algo era sumamente complicado. Después aparecieron las máquinas de escribir eléctricas, ¿ya? Donde uno escribía unos reglones y de ahí le ponía a imprimir y lo iba imprimiendo. Y uno antes de imprimir tenía la posibilidad de ir corrigiendo, eso también fue un avance. Bueno, después vino toda la computación que supone un avance enorme. Uno puede editar un texto todas las veces que quiera antes de imprimirlo, ¿ya? Eh, los cálculos antes había que hacerlo todos con calculadora. Había que sumar cantidades enormes con una calculadora y ir anotando en un papel, ¿ya? Con la aparición de los computadores, con las planillas de cálculo, por ejemplo, uno ingresa los datos a una planilla Excel, le aplica una fórmula y se va sumando automáticamente, se va restando, se va multiplicando lo que uno quiera hacer, ¿ya? Y hay funciones que son mucho más complicadas. Yo estoy mencionando la más simple simplemente, ¿ya? Eh, Uno puede, a partir de datos que tiene en la planilla Excel, hace una tabla simple y puede hacer un gráfico en cuestión de segundos. Un gráfico que antes había que hacerlo de forma manual, había que dibujarlo, ¿ya? Y así una serie de tareas por ejemplo, relacionadas con facturación, con facturación que hacen las empresas de comerciales, ¿ya? Eh, Cosas que había que hacer antes a mano y que eran muy engorrosas, todo a mano. Hoy en día se hacen con software de facturación, donde se ingresan los datos digamos, en la plataforma, ¿ya? Y después todo va surgiendo de manera automática, se van aplicando filtros solamente y uno va solicitando lo que quiere hacer y eh, la facturación se va haciendo sola, ¿ya? Lo mismo con la entrega de factura, de boleta que hace la empresa. Antes todavía había que hacerlo a mano, ¿ya? Las declaraciones de impuestos había que hacerlas a mano, ¿ya? Hay gente que todavía lo sigue haciendo, que lo hace a la antigua, digamos, pero ya casi nadie lo hace así. Hoy en día todo se hace a través de internet. La declaración de renta que uno hace, por ejemplo, antes había que llenarla, uno tenía que llenarla a mano y había que ir a dejarla al Servicio de Impuestos Internos, etcétera. Hoy en día uno se mete a internet, al sitio web del Servicio de Impuestos Internos, eh, y puede hacer lo que quiera, ¿ya? Puede hacer todas las tareas que uno quiera, ¿ya? Estamos hablando del ámbito laboral, obviamente, ¿ya? Eh, por lo tanto, las TIC han facilitado una serie de, de tareas laborales que antes había que hacer de forma manual. Y hoy día se hacen gracias a los computadores, a internet principalmente, ¿ya?
tareas de administración, de bases de datos, por ejemplo, que antes había que archivarlas todas en físico. Hoy en día se pueden ir haciendo de manera digital y es mucho más simple, mucho más rápido, mucho más ordenado. ¿Ya? Eso por un lado. Otra implicancia positiva, aparición de nuevas modalidades laborales como el teletrabajo. Bueno, ¿qué podemos decir? Hoy en día queda mucho más a la vista, ¿ya? Eh, con el tema de la pandemia, a eso me refiero, ¿ya? Eh, pero eso ya existía antes de la pandemia, el teletrabajo, ¿ya? Solamente que ahora se hizo conocido por todos, pero ya existía, ya las tendencias de teletrabajo estaban alrededor del mundo y en algunas partes del mundo se está instalando como una opción bastante fuerte, bastante sólida, ¿ya? Porque reducía los costos, hacía la vida de las personas más grata, había mejor calidad de vida, etcétera. En muchas sociedades desarrolladas, ya sobre todo sociedades de Europa, digamos, de Escandinavia sobre todo, entiéndase Suiza, Suecia, bueno, Suiza no es escandinava, pero Suecia, Noruega, ese tipo de países que son muy desarrollados, las tendencias de teletrabajo están en crecimiento, ¿ya? Ahora se conoce en todo el mundo por el tema de la pandemia, ¿ya? Eh, Porque la gente no puede ir a sus lugares físicos a trabajar por la situación sanitaria, ¿ya? Pero el teletrabajo solamente es posible gracias a las TIC, gracias a Internet, a los computadores, a los celulares y a ese tipo de dispositivos, ¿ya? Eso es lo que permite que la gente pueda trabajar desde su casa y enviar los avances o los reportes que tenga que mandar a través de Internet de manera inmediata, ¿ya? A través de un correo electrónico, a través de hacer reuniones a través de teleconferencia, etcétera, ¿ya? Y eso sin Internet no se puede hacer, sin computadores no se puede hacer, ¿ya? Entonces el teletrabajo apareció gracias a las TIC, ¿ya? Y es una modalidad de trabajo nueva que está creciendo cada vez más y sobre todo ahora con el tema de la pandemia va a seguir aumentando, se va a seguir implementando probablemente, ¿ya? Otra implicancia positiva, ampliación de las opciones de empleo y facilitación de la promoción profesional. Eh, Se supone que las personas tienen hoy día más opciones de optar a empleo, a trabajo, ¿ya? Y también le es más fácil promocionarse profesionalmente, ¿ya? Dar a conocer sus datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque está el medio del correo electrónico, las redes sociales especializadas como LinkedIn y las no especializadas como Facebook, que sirven para como se dice coloquialmente, mover el currículum, ¿ya? Para difundir el currículum que uno tiene. Si uno quiere postular un cargo, le manda el currículum a través de correo electrónico a la empresa a la cual uno quiere postular. Ya no hay que salir a las 8 de la mañana a recorrer todo el centro de la ciudad entregando currículum o postulando a los trabajos que aparecían en el diario que uno compraba el día domingo. Ya no se hace así, o al menos no se hace así de manera predominante. Hoy día la gente todo hace a través de internet, las postulaciones las hace a través de internet, a través de las redes sociales, de correo electrónico, LinkedIn, como le decía. LinkedIn es una página buena, ya que no sé si muchos de ustedes la conocen. Es una, es como el Facebook es un Facebook laboral, digamos. Ahí uno sube un perfil que tiene que ver con su aspecto laboral. Ahí no importa si uno va a vacacionar a tal lado o si le gusta la música de tal tipo, o si uno se pone un sombrero o no se pone un sombrero, ¿ya? Ahí solamente sirven los datos laborales y de educación, obviamente, ¿ya? Y ahí uno puede compartir su perfil profesional con otras personas y postular a trabajo y cosas así. Probablemente si ustedes no lo conocen deberían comenzar a verlo porque probablemente les sirva cuando comiencen a buscar trabajo como profesionales, ¿ya? Y aparte de eso también hay muchas plataformas web que están dedicadas a la gestión y administración de perfiles y postulaciones laborales, perdón, ¿ya? Es decir, hay muchas páginas, plataformas especializadas como trabajando.com, por ejemplo, ¿ya? De ese tipo, que están dedicadas específicamente a administrar y gestionar los perfiles y postulaciones laborales. Es decir, uno sube su currículum, eh, que hay que ingresarlo no en digamos formato digital, sino uno tiene que llenar ciertos campos. Y dentro de la misma plataforma ahí van apareciendo las postulaciones de trabajo que van ingresando a las empresas, los organismos que necesitan personal. Y uno va a través de esa misma plataforma, uno tiene sus datos ahí y va postulando a
a los trabajos que quiere, ¿ya? Está todo en un mismo lugar, ¿ya? Eh, digamos, son plataformas que están más orientadas a la postulación, ¿ya? A la postulación a trabajo. LinkedIn, por ejemplo, es una plataforma un poco más profesional, está más relacionada con generar contacto entre la gente profesional, ¿ya? No solamente postular a trabajo también, pero de menor medida, pero está más relacionada con generar contactos, con que uno se haga una red de contactos profesional, ¿ya? Y a partir de esa red de contactos uno puede ampliar sus posibilidades laborales, ¿ya? Por eso es muy parecido a Facebook, pero enfocado en el ámbito profesional o laboral, ¿ya? Eso respecto a la implicancia positiva. Implicancia negativa de las TIC, de la sociedad de la información, en el ámbito del trabajo. Aumento de los niveles de estrés laboral. ¿Por qué? Porque el uso de las TIC, el uso intensivo que se hace de las TIC en muchos ámbitos laborales, eh, demandan un alto nivel de atención mental, ¿ya? El usar un computador, por ejemplo, requiere durante muchas horas eh, un nivel de atención mental que desgasta, ¿ya? Y bueno, quienes trabajan continuamente en computador, metido en un computador, lo entienden bien. ¿Ya? Realmente es algo que desgasta mucho, ¿ya? Eh, desde todo punto de vista, ¿ya? Desde todo punto de vista. Un desgaste mental y un desgaste físico, ¿ya? Y hay trabajos que requieren un uso intensivo de las TICs, ¿ya? Como cuáles, por ejemplo. Eh, digamos, el, todos los trabajos que tienen que ver con administración, por ejemplo, ¿ya? Los que se hacen en oficina. La gente está todo el día en un computador haciendo cosas, escribiendo, mandando correo electrónico, todos los trabajos de venta por internet también. Todo el día la gente metida en un computador. Eh, los trabajos en el ámbito docente también requieren mucho uso de TIC, ¿ya? Y también requieren un uso intensivo de computador, de celular, de internet, etcétera. Y a veces eso supone estar una cantidad de horas enorme frente a un computador, la mitad del día a veces, o más de la mitad del día, sin parar, ¿ya? Y eso genera estrés en muchas personas, ¿ya? En otras no, porque en otras saben manejarlo, pero hay muchos que no lo soportan y eso les genera estrés y terminan enfermos, etcétera, ¿ya? Porque las TIC demandan mucha atención mental. Imagínense las personas que trabajan en los centros de telefónico de llamadas. ¿Ya? El teléfono también es parte de las tecnologías de información y la comunicación. Están todo el día atendiendo llamadas de distintas personas. Eso es sumamente agotador. Y eso sí genera incluso más estrés laboral que el trabajar en un computador todo el día, haciendo informes o lo que sea. Eh, entonces, existe mucha evidencia de que las TIC aumentan los niveles de estrés laboral. ¿Por qué? Porque hay trabajos donde se tiene que usar demasiado. Claramente hay trabajos que los que no, pero donde se usa las TIC y se usa demasiado, eso genera problemas de estrés laboral, ¿ya? Otra implicancia negativa, disminución en la productividad laboral en ciertos contextos. ¿Por qué? Porque eh, en el ámbito de las TIC hay muchas cosas distintas, muchas plataformas distintas, muchas redes sociales, etcétera, y no todas tienen el mismo uso, ¿ya? Hay cosas que son laborales y otras que no, ¿ya? Y, y también existe mucha evidencia de que en muchos países, sobre todo latinoamericanos, digamos, se hace un uso muy extendido de redes sociales y otras plataformas no laborales en horarios laborales, ¿ya? Mucho WhatsApp en horario de trabajo, mucho Facebook en horario de trabajo, mucho eh, Emol en horario de trabajo, ¿ya? Mucho YouTube en horario de trabajo, para cosas que no son laborales, ¿ya? ¿Y eso qué hace? Que se pierdan miles de horas hombres y recursos para las empresas o para las organizaciones, ¿ya? Y eso disminuye la productividad laboral, ¿ya? En las oficinas sobre todo, cuando en personas que tienen que estar sometidas o tienen posibilidad de acceder a este tipo de medios. Así que si bien por un lado genera estrés laboral por el uso continuo para las cuestiones laborales, también por otro lado genera
disminución de la productividad laboral, ¿ya? Porque la gente es muy dada a malgastar el tiempo, ¿ya? Metiéndose a YouTube, o sea, o Facebook, todo el día revisando Facebook, escribiendo cosas por Facebook o en WhatsApp, ¿ya? Y se pierden muchas horas de trabajo. Y esas horas de trabajo perdidas son horas de productividad perdidas y recursos perdidos también para la organización, ¿ya? Y sobre eso hay muchos estudios, ¿ya? Esto no es un invento, digamos. Hay estudios empíricos serios que respaldan esto, que respaldan esto de que, sobre todo en nuestro país, ¿ya? Vamos a contextualizar en nuestro país. En nuestro país tiene tasas de productividad muy bajas, ¿ya? Muy bajas comparado con otros países. El tiempo real que trabaja la gente en su trabajo está en torno al 60-70%. Hay una pérdida importante de horas de trabajo, por distintas razones, no solamente por el uso de redes sociales, sino que también por ir a tomar café o hacer trámites personales, pero se pierden muchas horas hombre. Hora hombre es un concepto económico por si acaso, ya, no se entienda como con un sentido discriminatorio, ¿ya? Por las mujeres me refiero, es un concepto económico que se llama así hora hombre para hombre como persona, el concepto de hombre está como persona, ¿ya? La hora hombre es una unidad de medida que se ocupa para medir el trabajo que realiza la gente. ¿Cuánto vale cada hora hombre, por ejemplo? ¿Cuánto vale la hora que uno trabaja? A eso se refiere. Así que eso también es otro aspecto negativo, otra implicancia negativa de la sociedad de la información en el trabajo. Y otra implicancia negativa, aumento en la inseguridad y confianza respecto a los datos laborales, ¿ya? Por un lado, los datos laborales, al estar disponibles en Internet, se encuentran al alcance de cualquiera que desea acceder a ellos, ¿ya? Lo cual supone un riesgo para la privacidad de las personas, porque si bien están todas estas plataformas donde uno puede ingresar sus datos laborales, digamos, eh, esto puede tener cosas positivas, que uno puede postular más trabajo. También el hecho de que esté en Internet está al acceso de cualquier persona y eso es peligroso también, ¿ya? Y por otro lado, al tratarse de un medio impersonal, Internet permite que cualquiera pueda crear y promocionar perfiles laborales falsos. Ahí está el aspecto de la desconfianza respecto a los datos laborales. Por una parte uno tiene inseguridad sobre sus datos, pero también los empleadores, por ejemplo, tienen desconfianza respecto de los datos laborales que están viendo. Porque uno puede crear un perfil falso perfectamente. Obviamente que hay plataformas donde uno le piden respaldar cada cosa que señala. Pero también hay otras partes donde no, y uno puede mandar su currículum vitae en cualquier formato, etcétera, y uno puede promocionar y crear, o sea, crear y promocionar perfiles que son falsos, perfiles laborales falsos, experiencias que uno no tiene, formaciones que uno no tiene, cursos que uno no hizo, etcétera, ¿ya? Y eso genera desconfianza en los empleadores principalmente, o en los reclutadores, o en quienes estén buscando personal en el ámbito laboral, ¿ya? Eso respecto del ámbito del trabajo. En el ámbito de la educación, implicancia de la sociedad de información en el ámbito de la educación. Implicancias positivas. Introducción de nuevas modalidades de educación no presencial, lo que aumenta el acceso a la formación académica formal. Eh, Hoy en día no todo se tiene que hacer, o sea, no todas las formas de educación formal que existen son presenciales, ¿ya? Hay muchas, antes incluso de la pandemia, ya estamos hablando antes de la pandemia, había una explosión, digamos, en lo que era la oferta académica formal, pero a través de internet o en línea, como se llama, ¿ya? Y eso gracias a las TIC, como internet y los computadores. Hoy en día las personas tienen mucho más oportunidades de estudiar formalmente a distancia u online, ¿ya? Sin necesidad de acudir de manera presencial a una institución de educación superior, ¿ya? Eh, lo cual se presenta en los diversos niveles educativos y áreas de conocimiento, ¿ya? A nivel de educación media, educación superior, ¿ya? Y uno puede estudiar online casi cualquier cosa, ¿ya? Probablemente medicina, derechos, o esas cosas no estén hoy en día, no, derechos si están online, medicina debe ser una de las carreras que no está online, ¿ya? Pero la mayor parte de la otra sí, ya tal vez no aquí en Chile, pero en el extranjero hay universidades que están dedicadas exclusivamente a la educación online y tienen una oferta enorme de carreras online.
¿ya? Y si ustedes buscan en internet van a encontrar cientos de universidades o instituciones que ofrecen magíster o doctorados en línea, ¿ya? Lo cual parece poco serio, ¿ya? Cuando uno lo lleva a ese tipo de niveles ya es poco serio, ¿ya? Pero por lo menos da la posibilidad, ya da la posibilidad de que la gente pueda estudiar cualquier cosa eh, sin la necesidad de ir a un lugar físico, porque a veces no se puede, ¿ya? La realidad de hoy en día muestra que hay cosas que no se pueden hacer de manera física presencial, ¿ya? Y eso demanda, eh, o eso demanda requiere que hayan otras oportunidades, que hayan otras oportunidades, porque la gente a veces no tiene tiempo para ir a estudiar, porque trabaja, etcétera, y necesita especializarse en algo y aparecen estas instancias que son serias muchas veces. Hay muchas que son serias, ya que son también fundamentadas, son desarrolladas por instituciones que tienen prestigio, etcétera, y que le dan la posibilidad a la persona de estudiar algo de manera online o a distancia, ¿ya? Otra implicancia positiva, mejoramiento en torno al desarrollo y el acceso a contenido educativo y herramientas didácticas, ¿ya? Nosotros hoy en día podemos acceder a muchos contenidos de calidad que son útiles para a dirigir los procesos formales de enseñanza que llevan a cabo los profesores y las instituciones, ¿ya? Que ayudan, apoyan eso, digamos, ¿ya? Eh, digamos, esto mismo que estoy haciendo yo ahora, lo mismo que estoy haciendo ahora, de grabar un video para que se pueda utilizar como material de clase, es gracias a las TIC. De eso es lo que estamos hablando en este punto. Permite el desarrollo de contenido educativo y de herramientas didácticas, ¿ya? Si no tuviera internet, no tuviera en esta plataforma en la cual estoy grabando este video, que es un software especial, no podría hacerse, ¿ya? No podría hacerse sin estos elementos, ¿ya? Entonces eso permite desarrollar muchas herramientas, muchos contenidos educativos, ¿ya? Y también aparte de eso, cada vez se están desarrollando más tecnologías computacionales que permiten eh, la enseñanza especializada de distintas materias. Existen muchos software, por ejemplo, software que uno lo instala en el computador y que sirven para estudiar lenguaje o para estudiar matemáticas, ¿ya? Que están hechos para eso, ¿ya? Son un software muy complejos en cuanto a su estructuración, pero están hechos con un propósito de mejorar el aprendizaje de las personas en ciertas materias, matemáticas, lenguaje, etcétera, ¿ya? Eh, Así que, y eso es gracias a las TIC, ¿ya? Eso es gracias a las TIC. Otra implicancia positiva, mejoramiento de los procesos de autoaprendizaje y la formación informal, ¿ya? Todo lo que estamos hablando en el punto uno y 2 aquí en estos dos, era de la enseñanza formal, la que se lleva a cabo en instituciones de educación superior o instituciones de educación media, pero informal. Aquí abajo estamos hablando del mejoramiento de los procesos de autoaprendizaje y la formación informal, es decir, aquella que no se realiza a través de alguna institución, ¿ya? Gracias a las TIC cualquier persona puede aprender lo que desee hoy en día, investigando en internet o accediendo a algunas plataformas educativas, ¿ya? Que son informales, insisto, pero sirven igual para aprender, ¿ya? Eh, Blogs, entiéndase blogs que están muy bien hechos de repente, que lo hacen comunidades de personas que quieren enseñar alguna materia, ¿ya? Eh, eh, Uno puede entrar a YouTube y puede ver clases de matemática, de química, ya de filosofía, de lo que quiera, y cosas muy buenas. Hay cosas que están muy bien hechas, ¿ya? Que están hechas por gente preparada, que sabe lo que está enseñando, ¿ya? Pero son cosas informales, que a uno le permiten aprender por cuenta propia, que no están ligadas a alguna institución de educación formal, ¿ya? Y uno puede aprender de cosas como cocina, matemática, etcétera, de cómo armar una huerta, etcétera, ¿ya? Eh, a eso nos estamos refiriendo, ¿ya? Y mejora eso, uno puede aprender lo que quiera, si uno da con el contenido adecuado. En YouTube hay de todo, y uno puede aprender lo que quiera básicamente en YouTube. Cosas buenas, obviamente, estamos hablando de cosas positivas, ¿ya? Eh, Eso respecto a la implicancia positiva. Implicancias negativas, que está muy ligado con lo que vimos antes y es como la mirada negativa de lo que vimos antes. Aparición de certificación académica y profesionales de cuestionable calidad, ¿ya? La educación a distancia virtual puede ser desarrollada por instituciones serias, sí, eso fue lo que dijimos en la parte anterior, pero también por sustentarse en un medio impersonal como Internet,
puede también ser desarrollada por otras instituciones que no son serias. ¿Ya? De hecho, eh, hay diversas, si uno busca en internet y uno sabe buscar, va a encontrarse con diversas universidades que son pura pantalla. Fueron creadas como casi para estafar a la gente. Se llaman universidad y tienen un nombre bien pomposo, ¿ya? Pero, no son más que empresas, digamos, que se dedican a ofrecer certificaciones, carreras, etcétera, de muy mala calidad, ¿ya? Eh, entonces aparecen muchas. Digamos, hay magíster, hay doctorados, hay diplomados online que son muy buenos. Son realmente muy buenos, que lo imparten universidades prestigiosas, instituciones de educación superior prestigiosas, pero hay otras que son muy, muy malas, ¿ya? Muy malas, ¿ya? Entonces hay una calidad muy disímil respecto de las instituciones que imparten una carrera, un magíster, un doctorado, ¿ya? En general, obtener un doctorado o un magíster online no tiene mucho valor hoy en día, ¿ya? Un magíster o un doctorado, ¿ya? Esas cosas generalmente se asume que uno tiene que hacerla presencial, ¿ya? Los diplomados sí, eso uno lo puede hacer, o los postítulos uno los puede hacer de manera online porque tienen otra modalidad, son especializaciones. Ahí dependiendo del área y de la institución que le imparta, pueden ser muy buenos, ¿ya? Otra implicancia negativa, debilitamiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje formal en algunos aspectos. La enseñanza y el aprendizaje formal se debilita en algunos aspectos, ¿ya? Y sobre todo en una área, ¿ya? Hay áreas de conocimiento que pueden basarse en una formación virtual, sí. Eh, Sobre todo la que tiene que ver con letras, con publicidad, ese tipo de cosas. Se pueden basar en una formación virtual, a distancia, sin que uno vaya necesariamente a a una instancia de educación presencial. Hay áreas que se prestan para eso y se puede hacer, ¿ya? Pero hay otras áreas de aprendizaje o áreas del saber que no se prestan mucho a la enseñanza virtual, ¿ya? ¿Por qué? Porque involucran el desarrollo de competencias que solamente se pueden obtener a partir de un proceso de formación tradicional, es decir, un proceso de formación presencial, ¿ya? Y no estamos hablando del contexto este en el que estamos en pandemia, ya, porque aquí se están haciendo clases online en muchas carreras, o en la mayoría en realidad, por una cuestión de fuerza mayor, porque no hay otra opción. Pero una vez que esto se acabe, todas las carreras que son presenciales van a volver a ser presenciales. La de ustedes, por ejemplo. Lo que estamos haciendo aquí es una medida de fuerza mayor. No es, no es algo por elección. Ya esta carrera difícilmente se va a implementar, por lo menos por esta institución, de manera online, porque requiere que ustedes vayan a clases presenciales, se relacionen con otras personas, porque es su carrera social, está involucrada con cosas de están relacionadas con el trabajo con personas. Ustedes tienen que desarrollar competencias que solamente se obtienen interactuando con otras personas en un contexto académico, con los profesores, con los compañeros, eh, debatiendo temas, ¿ya? Eh, Realizando pruebas de manera presencial, haciendo trabajo de manera presencial, que es distinto a hacerlo de manera a distancia o online, ¿ya? Por lo tanto, hay carreras, hay áreas de conocimiento que no se prestan mucho, que no sirven mucho para que se pueda eh, realizar la enseñanza online. Hay otras áreas que sí, ¿ya? Hay otras áreas que sí. Eh, Carreras, por ejemplo, de pregrado como pedagogía, también son otro ejemplo de carreras que difícilmente se pueden desarrollar de manera online, porque la pedagogía tiene que ver mucho con la práctica, con cómo uno enseña, ¿ya? Con cómo uno se relaciona con sus alumnos, ¿ya? Y eso no se obtiene de manera online. No se puede desarrollar esas competencias estudiando de manera online, mandando cosas por correo electrónico. Uno tiene que estar ahí en terreno, interactuando con otras personas, practicando, hablando frente a personas, ¿ya? Eh, y así hay otra serie de carreras que tampoco dan mucho para, para la formación online, ¿ya? Y ahí se nota que cuando esas carreras se enseñan online o a través de las TIC, se debilita la enseñanza, el aprendizaje se debilita, ¿ya? Y las personas salen con debilidades muy importantes en diversas competencias. Y hay carreras de pedagogía que se dan online, y esas personas, cuando salen al campo laboral, tienen una serie de deficiencias y debilidades producto de la modalidad de enseñanza que recibieron, ¿ya?
Y lo último, la existencia de un exceso de contenidos de muy variada calidad en Internet, digamos, o en los medios de comunicación de masa, lo que afecta directamente los procesos de autoaprendizaje. Así como, y esto hay que conectarlo, esto de aquí, hay que conectarlo directamente con este punto positivo acá. Acá decíamos que había muchas cosas para aprender, cosas buenas en Internet, por ejemplo. Acá estamos diciendo que así como hay cosas buenas, hay también otras que son muy malas. Uno busca en Internet, por ejemplo, a mí me tocaba buscar material para darle como lectura o a veces para fundamentar algunas cosas de las clases y a veces no he encontrado simplemente. He tenido que hacerlas por mi cuenta, ¿no? ¿Ya? Eh, lo cual no significa que quede mal, ¿ya? Sino que a veces uno necesita fundamentar en base a lo que han dicho otras personas, pero lo que han dicho otras personas está mal hecho a veces, ¿ya? Uno no encuentra material serio y uno tiene que desarrollar lo que uno quiere mostrar por cuenta de uno, y bueno, y eso no significa que quede mal, insisto, ¿ya? Depende de cómo uno lo haga. Pero lo que trato de decir es que en Internet hay la calidad del material que uno puede encontrar, escrito, audiovisual, es muy variable, es demasiado variable. Uno puede encontrar cosas muy bien hechas en YouTube, por ejemplo, tutoriales de matemáticas muy bien hechos, y puede encontrar clases de filosofía que son horribles, o de, bueno, para no poner un ejemplo más cercano, ¿ya? Eh, o de distintas materias que son horribles, que están mal hechas, que la persona que está enseñando eh, no sabe lo que está enseñando, o lo está enseñando con un enfoque que no corresponde, ¿ya? Eh, Material escrito, qué decir, podemos encontrar artículos sobre temáticas académicas que están muy bien escritos, están muy bien hechos, están publicados en revistas serias, y podemos encontrar otras cosas que son horribles, que están escritos por cualquier persona y tienen falta de ortografía y que tienen problemas de contenido, etcétera, ¿ya? Eh, hay de todo, desde las cosas más horribles que se pueden imaginar hasta cosas excelentes, ya, de muy alta calidad y que son gratuitas. Ese es el tema. Uno puede acceder a ella de manera libre, ¿ya? Y en todo ámbito de cosas, en enseñanza de materia académica, enseñanza de ciencia, de música, etcétera, de cocina, etcétera, ¿ya? El problema es que la gente, nosotros en general, no siempre vamos a saber juzgar objetivamente qué es bueno y qué es malo. Y eso se observa cuando los alumnos, por ejemplo, hacen trabajo de investigación y ocupan fuentes como como blogs o el Rincón del Vago, etcétera. Eso no es culpa de ellos en realidad, de los alumnos. Es porque no saben discriminar entre una fuente de información buena y una mala, ¿ya? Eso se aprende, digamos, ¿ya? Y es bueno saber eso, es bueno saber discriminar entre cosas que están bien hechas y cosas que están mal hechas en Internet, porque así uno, cuando desarrolla sus procesos de autoaprendizaje, cuando uno quiere aprender algo por cuenta propia, puede elegir un buen material para hacerlo, ¿ya? Y uno va a aprender bien si uno sabe elegir el material correcto, ¿ya? Eso. Y eso es una implicancia negativa, que hay mucho exceso de contenido de muy variada calidad en Internet, ¿ya? Y eso afecta negativamente los procesos de autoaprendizaje que uno quiere llevar a cabo muchas veces, ¿ya? Con eso damos por finalizada esta clase, con el tema de las implicancias positivas y negativas de la sociedad de la información en distintos ámbitos, o cómo se reflejan distintos ámbitos relevantes en la sociedad en el contexto de lo que se ha llamado la sociedad de la información, ¿ya? Lo dejo invitado para la próxima clase.